Tuve sentimientos encontrados porque siento que nuestro pensum está muy atrasado, porque yo tenía a mis compañeros de geógrafo desde entrando a su carrera, ya estaban manejando sistemas de información geográfica, entonces no fue tan frustrante el proceso. De hecho, las universidades tienen licencias de ARGIS, y era algo que nosotros no teníamos. Pero bueno, hay cosas también positivas. Yo creo que lo positivo que tenemos nosotros es que sabemos solucionar con poco, porque tuvimos tantas carencias que podemos tener una cosa y solucionarlo. Hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de Piensa Gizers, un espacio en donde conoceremos a profesionales en la industria y nos contarán un poco qué hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron. Para de esta manera lograr darte a ti ideas para desarrollar aún más tu perfil profesional. El día de hoy me acompaña una persona que tiene más de 5 años de experiencia en la industria, comenzó en sus pasantías, luego lideró equipos de producción cartográfica, pasó por analista GIS y recientemente terminó su Master GIS en ESRI España, de lo cual estaremos hablando más adelante. De Caracas, Venezuela, reside en la ciudad de Madrid. Hoy tenemos a Luisana Indriago. Hola Luisi, ¿cómo estás? Bienvenida a Piensa GIS. Hola, gracias. Qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos cómo está por allá, Madrid, España. Bien, bueno, con el verano de España, que es bastante sabroso. Seguro que sí, aquí estamos todo lo contrario, con el invierno de Buenos Aires. Qué envidia. Total, total. Bueno, Lizzy, te cuento un poco, bueno, ya como viste en la presentación, un poco la dinámica de la entrevista es conocer un poco tu perfil profesional, cómo fue creciendo a lo largo de todo este tiempo y nada, darle un poco de ideas a las personas que nos ven de cómo pueden hacerse espacio dentro de la industria y tener skills que les permitan trabajar y tener oportunidades. Un poco nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu primer contacto con los GIS a nivel académico. ¿Cuál fue la primera vez que te topaste con uno, que supiste que esta tecnología existía y cómo fuiste aprendiendo más? Bueno, empecé a utilizar los GIS ya casi terminando la universidad, bueno, como 5 semestres antes de terminar la universidad, porque antes solíamos hacer los mapas a mano con nuestro papel, nuestros colores, nuestras tintas, y bueno, ya hubo la necesidad de empezar a hacer los mapas digitales. Y en un principio empecé por ensayo de error. Yo había usado Photoshop antes, entonces me di cuenta que era más o menos la misma interfaz de capas, de editar, de activar o desactivar capas, y no me resultó tan difícil en un principio. Luego viendo tutoriales en internet y finalmente aproveché un paro universitario que hubo y empecé a hacer los cursos en ESRI Venezuela. Entonces, bueno, me resultó bastante sencillo porque ya lo había manejado antes, pero sin embargo aprendí muchas cosas más. Una cosa que yo hacía en 30 minutos no sabía que lo podía resumir a 10 minutos porque no conocía todas las herramientas. Entonces, bueno, ese fue mi primer encuentro y me gustó bastante y quise continuarlo. Listo, Luis nos cuenta un antecedente muy interesante que me gustaría recalcar y es que ella ya tenía experiencia previa con software de diseño y CAD, lo cual obviamente no tiene nada que ver en esencia con los SIT, pero la tecnología, el trabajar con capas, te permite de alguna manera que tu inserción en estos tipos de programas sea un poco más amigable, ya que estás familiarizada con el concepto de trabajar con capas y diferentes niveles de información. Luis, un poco a nivel laboral, cuéntanos un poco tus primeras experiencias a nivel laboral, qué te encontraste, cómo fue, qué cosas pudiste aportar. Bueno, mi primera experiencia fue en las prácticas que hice o pasantías que hice cuando estaba en la universidad. Las hice en el Banco Central de Venezuela y ellos me estaban pidiendo definirles un sistema de información geográfica para una encuesta agrícola para el departamento agrícola del banco. Sin embargo, ahora me doy cuenta que yo no les creé un sistema de información geográfica, sino fue una solución lo que yo les estaba haciendo a ellos. Y bueno, ahí en el banco no había nada, lo que había era un mapinfo muy muy viejo, que ya no utilizaban, y hacían los mapas con Garmin. Entonces la anécdota que tengo es que me acuerdo haber visto la simbología de tomates con un banquito de estos de camping, porque ya la simbología de Garmin era muy limitada.
Y bueno, yo aproveché esa oportunidad porque bueno, me di cuenta que ellos no conocían muy bien los sistemas de información geográfica, entonces pude realmente darme a destacar y enseñarles, miren, todo el potencial que tienen, saber dónde están sus rubros, dónde están las unidades de producción agrícolas que ellos tenían que hacer las encuestas, las rutas que necesitaban hacer para llegar a las unidades de producción. Y bueno, tanto fue lo que quedó, la trayectoria, que ellos quisieron abrir un departamento exclusivo para sistemas de información geográfica porque el Banco Central de Venezuela maneja muchas áreas de investigación. Entonces, hasta el sol de hoy no sé si lo hicieron, espero que sí. Y bueno, fue una experiencia bastante grata y aprendí muchas cosas porque tuve que yo ser la que solucionara todo. Ujú. Claro, este caso es muy especial también porque, a ver, cuando tenemos ese primer trabajo pueden ocurrir dos cosas. Entramos en un lugar donde nos damos cuenta que no sabemos nada y aprendemos muchísimo, pero en el caso de Lisana, ella con poca experiencia, por ser un primer trabajo, ya era vista como la que sabía todo y podía dar una solución e implementarla. Entonces, hay que estar preparado para ambos casos, para aceptar que hay mucho que aprender o como para saber que lo que tú sabes ya es útil y de alguna manera puede cambiar el entorno en el que estés trabajando y empezar a crecer de las dos maneras. Seguramente luego entraste a otro trabajo en donde te pasó todo lo contrario, que tuviste mucho que aprender. Sí, específicamente ahora. Ok, ok. Bueno, hoy lo vamos a hablar un poquito más adelante. Luis, sí, una de las cosas que nos pasa como geógrafos es que nos cuesta explicar qué hacemos. Nos cuesta mucho a nuestro entorno cercano cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol. ¿Te encontraste a lo largo de tu carrera profesional esta dificultad con amigos, familiares? ¿Cómo lo llevabas? ¿Cómo les explicabas que sí, que tú puedes ayudar, que tenías algo que ofrecer? Bueno, en mi caso familiar no fue tan difícil porque mi mamá había estudiado geografía hasta el quinto semestre y luego se cambió a contabilidad. Pero a mis amigos sí les como que les sorprendía así como, ¿y qué hacen los geógrafos? O incluso tenía amigos que estudiaban en la Universidad Central y ni siquiera sabían que existía la carrera de geografía en la UCB. Y bueno, yo les quise como quitar esa idea que nos enseñan de la geografía de la escuela, que es aprenderte montañas y nombres de ríos y cuestiones así que no tienen nada que ver con lo que estudiamos. Pero lo más frustrante me pasó ahora con gente que yo no conocía, porque mis amigos más era interés y como curiosidad, pero con gente que no conocía me decía como, ay, qué bien que te sabes las capitales de todo el mundo. Y yo así como que, ¿sabes? No vemos una materia de capitales de América, capitales de Europa. Y entonces creo que también es un poco nuestra culpa porque no hemos dado a conocer bien nuestra carrera, no la hemos defendido como debe ser y bueno, la gente cree que no es una carrera que se estudia en la universidad, que sino que se queda hasta el bachillerato y si acaso y no pasa de ahí. Entonces me emocionaba mucho y lo que más, y era más bonito cuando yo les explicaba lo que hacíamos. Yo les decía, mira, no, nosotros estudiamos la interacción entre el hombre y el medio, cómo eso, cómo el medio afecta al hombre y viceversa. Les decía todas las materias que veíamos y se sorprendíamos que viéramos tres matemáticas, estadística, meteorología, climatología. O sea, se quedaba más bien como que, wow, no sabía que aprendían tantas cosas. Y yo sí, entonces más bien hay gente que se ha empezado a interesar y que les gustaría ahora estudiar geografía. Entonces, la verdad no lo he visto como algo negativo, sino al contrario. Aprovechar esa oportunidad cuando la gente no sabe, poder explicarles qué es lo que hacemos. Sí, total, es algo que, a ver, es una industria relativamente nueva, se consume poco a nivel de tecnología, de los últimos años es que ha tenido un boom más claro y creo que todas las carreras profesionales necesitan de alguna manera difusión, como comentaba Luisi, saber explicar qué hacemos, saber mostrarlo, materializarlo, hacerlo digerible al público en general es fundamental y bueno, es un poco la intención de lo que intenta Piensa Allí, el canal, este tipo de entrevistas, poder llevar a ustedes una idea clara de qué se hace de este lado de la industria y cómo podemos colaborar con el desarrollo de nuestras sociedades, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos por acá? Luisana tuvo la oportunidad recientemente de terminar el Master GIS en España, una academia muy interesante, muy popular en los últimos años. Luisi, cuéntanos un poco cómo surge tu interés de llegar allí, cómo pudiste aplicar, cómo fue ese camino. Bueno, es un camino interesante, porque
Porque yo lo vi cuando estaba en Venezuela, yo había escuchado este máster porque yo quería, me gustó tanto el tema de manejar sistemas de información geográfica a nivel más profundo que me puse a investigar. Y encontré que el máster estaba tanto en formato presencial como en online. Pero claro, en ese momento, como ya todos sabemos situación país Venezuela, yo no me lo podía costear y entonces dije, no, bueno, en un futuro tal vez, pero y lo dejé ahí. Luego yo me fui a Corea y estando en Corea, mi situación personal se volvió un poco delicada, entonces estaba entre irme o no. Y mi hermana, no sé cómo, de verdad no le he preguntado, dio con ese máster. Yo creo que ella simplemente buscaría máster en geografía o lo que sea. Y me lo comentó. Y yo le digo, oye, qué curioso, porque era un máster que yo quería hacer, pero oye, que con nuestros niveles económicos no podíamos pagarlo. Y entonces con la ayuda de mi hermana, otros familiares, llegamos a poder pagar el curso. Y bueno, en mi caso particular, mi hermana habló con ESRI España porque las entrevistas tenían una fecha para poder entrar al máster, te tienen que entrevistar primero. Entonces me adelantaron la entrevista fue bastante dinámica, no fue algo así súper formal ni nada, sino es más bien para ver tu nivel, a ver si realmente estás apto para hacer el máster. Y bueno, me dieron la respuesta como una semana después de que me habían aprobado y ya con eso yo piqué a España, me fui para España y empezamos como un mes más tarde el máster. Ujú. Perfecto. Un detalle no menor y viéndolo en retrospectiva, el hecho de que ya exista un máster en GIS ya habla mucho de cómo ha llegado esta tecnología a que se considera un estudio superior. Y nada, confirma si el máster era en español o era en inglés las clases. En español, las clases eran en español. Sin embargo, tuvimos material que tuvimos que ver en inglés, pero también teníamos material en español. Entonces es importante tener una base, por lo menos técnica, para poder entender el material que se estudia. Ujú. Sí, sí, claro, obviamente en la tecnología, en la industria de la tecnología tenemos que manejarlo en ambos idiomas, pero también un detalle no menor que la clase como tal, el máster se ha dictado en España, que le abre otro mundo a otra comunidad hispanohablante para poder acceder a ese tipo de tecnologías que en nuestros inicios, el soporte, la ayuda, el ARMAT 9.3, toda la documentación era en inglés y claro, obviamente es un lenguaje técnico que toca aprender de a poco. Y a ver, un poco sobre todo también tomando como ejemplo este hecho de que esto se convirtió en un máster y empieza a ser un estudio superior. Yo en lo particular no tenía la oportunidad de hacer estudios de posgrado, esto puede funcionar en estudios de posgrado. Una de las cosas que me parece muy interesante es la capacidad de conectarte con personas de otra carrera, ¿ok? De otras nacionalidades en tu caso. Y obviamente, bueno, entras a la cuna de Esria, donde nace todo. Cuenta un poco tu experiencia de compartir con otras personas, con otras nacionalidades, con otras profesiones, en un Master GIS. En máster. Bueno, la mayoría de mi grupo eran geógrafos, cosa que me pareció muy interesante. Y el otro grupo era ingenieros ambientales. Si no me acuerdo, había un topógrafo y no me acuerdo qué otro más. Pero al nivel de a la hora de participar me parecía muy interesante las observaciones que hacían los ingenieros ambientales. Porque por lo menos cuando empezamos a ver temas de 3D, temas de análisis de imágenes, el nivel de conocimiento que ellos tenían me sorprendió porque los geógrafos creo que en la teledetección no fue algo que vimos muy a profundidad y lo vi también en mis compañeros españoles y los aportes que dan los ingenieros ambientales de qué satélite que hay que usar, qué bandas, qué combinación de bandas hay que hacer, hizo que los temas de 3D y todo lo que vimos con respecto a esa área fuera mucho más enriquecedor, que fuéramos solo geógrafos viendo esa parte. Sí me hizo falta de repente ver a un programador porque vimos materias de programación y ver qué aporte tenía él. Y bueno, y al nivel de otras nacionalidades, yo no era la única extranjera, también había un chico de Bolivia, una chica de México y una chica de Colombia, que vinieron específicamente a España para hacer el máster, pudiéndolo hacer online, porque existe la opción online, pero ellos querían hacerlo presencial.
y también toda la experiencia que ellos tenían en sus países hicieron que aportaran más. Entonces, de verdad que eran clases súper dinámicas. Yo aprendí mucho de ellos. Me di cuenta que mis compañeros geógrafos, aunque de repente vieron materias diferentes a las mías, tenemos como la misma estructura a la hora de realizar investigación, a la hora de cómo estructuramos los datos, cómo hacemos esa recopilación de datos, cómo los tratamos después. Entonces, de verdad fue bastante fluido y sí, sí, creo que la palabra es enriquecedor entre todos. Y mis profesores también no todos eran españoles. Entonces había un italiano, creo, el otro no me acuerdo, porque mi memoria no es muy buena, lo siento, en ese sentido. Pero también traían las experiencias de sus países a cuando nos enseñaban. Nos decían, miren, en Italia se maneja así, en Estados Unidos, aunque no eran estadounidenses, se maneja de esta forma. Mi compañera de Colombia decía, no, el SIGE en Colombia está en esta posición. Entonces nos dábamos cuenta como, wow, cuál ha sido la trayectoria que ha tenido el SIGE y hasta dónde ha llegado. Entonces, de verdad yo lo recomiendo en ese sentido porque puedes interactuar con gente de muchas disciplinas y de muchos lugares y darte su perspectiva. Listo. Y a modo de autocrítica como geógrafa de la Universidad Central de Venezuela, ¿cómo viste el nivel? ¿Cómo te sentiste enfrentándote a otros geógrafos? ¿Algunas herramientas que crees que nos falten o que compatibilizaste ahí? Sí, tuve sentimientos encontrados porque siento que nuestro pensum está muy atrasado, porque yo tenía a mis compañeros de geógrafo desde entrando a su carrera, ya estaban manejando sistemas de información geográfica, entonces no fue tan frustrante el proceso. De hecho, las universidades tienen licencias de ARGIS, y era algo que nosotros no teníamos. Pero bueno, hay cosas también positivas. Yo creo que lo positivo que tenemos nosotros es que sabemos solucionar con poco, porque tuvimos tantas carencias que podemos tener una cosa y solucionarlo. En cambio, no lo digo en el caso de mis compañeros, pero sí me he dado cuenta en otros aspectos que hay gente que dice, bueno, es que no tengo la licencia, o es que no tengo esto, o es que no tengo lo otro, y tú dices, no, pero ya va, hay otras formas de hacerlo. Y creo que todas esas carencias que tuvimos por la situación de la universidad nos hicieron ser más resolutivos y además ser más integrales, como no solo depender de una cosa, sino bueno, también tengo mis otros compañeros de otras disciplinas a las cuales yo puedo aprovechar, o sea, su conocimiento y bueno, y sacarlo el mayor provecho. A ver, si sin haber tenido la experiencia, coincido contigo, porque bueno, a nivel laboral sí me ha tocado también conocer otras personas, otras ramas, otras nacionalidades, y a ver, sí, tenemos dificultades a nivel Latinoamérica en general, creo, con el tema de educación, con el tema de los pensus. No es tan sencillo cambiar este paradigma de la tecnología, lleva tiempo, pero ahí es donde tenemos que entonces entrar nosotros en acción con nuestra motivación, con nuestras ganas de aprender e investigar, al margen de que no se nos brinden las herramientas, tenemos que ir nosotros a buscarlas. Como bien dice Luisi, el tema de, bueno, hacer mucho con poco te ayuda a desarrollar otras habilidades y de alguna manera poder obtener los mismos resultados y estar al nivel. Así que no es para nada imposible mantenerse a la vanguardia si realmente nos lo proponemos. Luisi, este máster, ¿cómo culmina con una especie de prueba final, un proyecto? Cuéntame un poco sobre ese proyecto, en qué consiste y cómo es el proceso creativo de una solución GIS. Wow. Bueno, sí, nosotros teníamos como nuestra tesis, nuestro trabajo final de máster, que realmente vinimos desarrollando casi desde un principio del máster. Como 2 meses puede haber iniciado, ya teníamos que tener más o menos propuestas de temas, luego ya especificarnos en un tema, y lo que nos resaltaron mucho era que no fuéramos tan específicos, o sea, que no atacáramos como un solo problema, sino que lo hiciéramos lo más integral posible, que esa solución atacara muchas cosas. Porque ellos decían, así es el cliente va a necesitar que la solución es esta, que la solución es esta, que la solución es lo otro. Entonces, nosotros veníamos un poco con la idea de que creo que por culpa de nuestras carreras que somos tan específicos que queremos solucionar, o sea, nuestro problema siempre va a ser algo muy
no quiero usar otra vez la palabra específico, pero algo muy concreto. Entonces, yo, esa experiencia de poder traer una solución que abarcara tantas cosas, al principio fue un reto, pero aprendí mucho porque me dio la oportunidad de tocar muchas cosas en los SIG que yo no conocía. Entonces, o que conocía pero nunca los había usado. Entonces, nada, por la parte de ese proyecto fue bastante bueno, y por la parte de desarrollar una solución, es que hay un mundo de posibilidades que uno ni se imagina. Porque uno se queda como trancado en el típico solución de la universidad, de que era estudiar el impacto que tiene este pueblito con la ciudad, y nos quedábamos ahí y no sabíamos que armar una solución para una empresa de seguros, por decirte algo, jamás en mi carrera universitaria yo me lo fuera imaginado, en mi carrera universitaria. Pero ahora cuando uno va haciendo máster y conociendo otras cosas, se da cuenta que puedes hacer soluciones con sistemas de información geográfica de temas que no te imaginabas antes, con las que los podrías hacer. Claro. Y a ver, cuéntame un poco cómo fue ese momento en donde empiezas a darte cuenta que tienes que aprender a programar, que tienes que echar código. Y tú dices, esto no lo vi en la carrera, esto no es lo que yo estudié, o sea, sigo aquí, está bien, estuvo mal, está bien ahora. ¿Cómo fue esa emoción en ese momento? Bueno, y cuando vi el pensum fue algo que me emocionó, y yo dije, bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque nunca lo había visto. Y lo más era hacer unas consultas cuando hacíamos consultas con ArcGIS-Pro o ArcMap. Y bueno, no, o sea, fue un mal común porque todos en mi salón estábamos igual, como que no sabemos nada más que otro compañero que ya tenía cierta base. Y luego ver el potencial que tenía saber programar, o sea, uno, el tiempo que te ahorras si aprendes a automatizar. Luego cómo puedes integrar ciertos geoprocesamientos que antes te costaba integrar, y lo puedes hacer simplemente echando código, como dicen, o incluso sentirte como un diseñador de páginas web y personalizar, perdón, tu plataforma, y sin necesidad de alejarte de lo que eres como geógrafo o como ingeniero ambiental o lo que tú sabes del sistema de información geográfica. Entonces, al principio no lo voy a mentir, fue difícil porque si bien antes lo había tocado un poco porque mi hermano es programador y me había introducido un poco lo que es programar, al principio puede ser frustrante porque son cosas que tú nunca usaste antes, y a veces, bueno, nosotros estábamos viendo Python y estábamos viendo JavaScript, que son diferentes. Entonces llegaba un punto que chocabas. Entonces cuando estabas programando en JavaScript estabas pensando como Python y viceversa. Entonces es como, wow, ahora tengo que aprender a discernir una cosa de la otra, ver qué me sirve, o sea, si tengo que usar Python, si tengo que usar JavaScript. Y lo bueno en la parte de programación es que hay muchísimo material, tanto que también puede ser abrumador cuando empiezas a buscar todos los materiales que hay en internet, todos los tutoriales que te puedes encontrar, los manuales que te puedes encontrar. Pero bueno, ya cuando tienes claro el potencial que puedes hacer con eso, wow, tú dices, no, el cielo es el límite. Ahora puedo hacer muchas más cosas. No tienes que ser un programador super pro, ni haber que había estudiar 5 años de la carrera, ni ser ingeniero en programación para enfocarlo en sistemas de información geográfica. O sea, es algo muy específico, pero yo lo recomiendo que la gente empiece a indagar y a echarse un poco golpes con eso. No está mal equivocarse. Nunca, cuando estás programando a la primera, nunca te va a salir. Como decía mi profesor, hay días de inspiración en que todo te sale y hay días que no te sale nada, y a veces un punto y coma la puedes fregar. Bueno, y entonces, bueno, yo creo que es algo que debería ahora introducirse en nuestro pensum.
tanto los sistemas de información geográfica como bases de programación. Ah, en todas las carreras, creo yo ya. No solo geografía. Ujú. Sí, sí, total. Lo he comentado inclusive en entrevistas anteriores que, a ver, hay muchas habilidades que antes se consideraban que eran de personas muy específicas, muy particulares. Si nos vamos a los inicios de los años 2000, alguien que se manejara bien en Internet, que manejara bien un correo electrónico, Word, PowerPoint, Excel, eran personas con características muy especiales. Hoy en día todos deberíamos manejar eso. Y pronto, poco a poco, ir asociando con la programación, justamente por eso, porque es una herramienta, no es una carrera, ni siquiera es una herramienta que va a complementar las diferentes ramas profesionales en donde nos encontremos. Y a nivel del GIS pasa que llega un punto en nuestras vidas donde nos encontramos con ese miedo y decimos, si queremos seguir subiendo, hay que entrar en esto. Y hay que tomárselo con calma, es frustrante, pero es realmente la manera de que te vas a dar cuenta que puedes sacarle un mayor valor agregado a tu trabajo. Y también lo comentó Luis, sí, no es que nos vamos a volver expertos en sistemas, realmente la programación en GIS es para darle lógica a los procesos. Se pueden imaginar las cajitas de ARMAP, el buffer, el clip, el merge. La idea es que a través de Python darle lógica para utilizar estos procesos en lote, o hacer cargas masivas, o hacer procesamientos masivos. Entonces realmente seguimos entendiendo el software en su esencia configurable, pero automatizamos procesos o creamos soluciones más específicas con JavaScript, modificamos el estilo de la aplicación y esto es lo que realmente hoy le da valor al producto y es lo que busca un cliente y te va a hacer competitivo y diferente al resto. Luisi, el Master GIS de alguna manera te termina canalizando al mundo laboral, ¿no? Hay unas pasantías, hay unas prácticas profesionales. Cuéntame un poco cómo continuó eso en tu caso. Bueno, nosotros nos dieron como una lista de empresas de las cuales Esri España tiene contactos y ellos lo hacen de esta forma para garantizar que las prácticas sean realmente en el área y no termine sacando copia o haciendo café o qué sé yo, sino que realmente saques el mayor provecho. Y en mi caso yo las hice en Esri España, en el departamento de innovación. Y ahí es cuando tengo la experiencia distinta a mis prácticas en el Banco Central de Venezuela. Porque, bueno, la primera experiencia que tuve fue trabajar directamente con clientes, cosa que yo no había tenido la oportunidad. Y lo otro es tener a mi alrededor gente que supiera tanto. Entonces, lo que más me llevó ahí es que ellos no tienen miedo a compartir lo que saben, porque al final lo que ellos quieren es sacar el trabajo. Entonces, y reconocer a veces que uno no sabe algo. Yo muchas veces, mire, yo no sé manejar bien esto o no sé manejar bien lo otro, y decía, no te preocupes porque está este señor y te explica más o menos cómo es para que arranques y luego ya tú lo haces. Entonces, bueno, desde que pude utilizar más aspectos de ArcGIS Online porque yo era más de desktop, ya mi experiencia era más en desktop que en ArcGIS Online o Enterprise, y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo ahí e incluso a llegar a programar. Y una anécdota que me llevó ahí en las prácticas es de un chico, hablando aunado a la pregunta que me hiciste antes, que cuando lo conocí, él me explicó las tareas de programación que teníamos que hacer. Teníamos que hacer unos scripts con la API de Python. Y yo no, en el máster no lo vimos, nosotros vimos fue ARPy. Y yo lo veo tan ducho, tan bien manejado, que yo le digo, ay, ¿tú estudiaste programación? Y él me dijo, no, yo soy ingeniero ambiental. Entonces, jamás, porque el nivel que tenía, jamás me imaginé que ese chico era ingeniero ambiental. Y bueno, entonces me di cuenta que realmente es una escuela ahí y que incluso mis jefes, habían cosas que ellos no conocían y que siempre va a haber hay que aprender algo nuevo. Siempre hay nuevas tecnologías y mis jefes me decían, Luisana, no lo sabemos manejar, vamos a aprender todos. Y de verdad que era muy bueno porque todos estábamos como, a pesar de que yo tenía superiores, todos estábamos en la misma sintonía y fue una experiencia de verdad bastante bien. Y aparte del hecho de trabajar con clientes que son así, o sea, que un día te dicen quiero esto y a los 10 minutos dicen no, cámbialo, hicimos pruebas, en cambio no funcionó, hay que cambiarlo y hay que sacarlo a producción en 3 días. Entonces a mí me parecía sumamente emocionante, y mis otros compañeros que también han tenido la posibilidad de hacer prácticas en otras empresas también se llevan una buena experiencia porque
fue como tocar lo que aprendimos en el máster, pero al mismo tiempo más. O sea, se nos exigía mucho más. Entonces fue como, wow, aparte que concreto lo que sé, aprendo mucho más. Ujú. No, totalmente. Y a ver, muchas veces cuando estamos tan involucrados con el tema de GIS, Lizana hizo un máster, hizo prácticas profesionales, yo pertenezco al distribuidor de R-Kin oficial en Argentina y Uruguay, y no lo sabemos todo, y es imposible saberlo todo porque cada necesidad va a depender de lo que surge en ese momento, del problema. Puedes trabajar con un cliente de gobierno que te va a traer una lógica, un flujo de trabajo, una naturaleza del dato completamente distinto a uno de servicios. Entonces los procesos de implementar son distintos y la verdad es que estamos en constante investigación, en constante aprendizaje, inclusive ya estando dentro de la industria a un nivel ya diferente al con el que salimos de la universidad. Entonces, así es la vida realmente del investigador, seguir aprendiendo, seguirse puliendo y bueno, incorporar skills a tu perfil profesional que te permitan obtener esos resultados. Un poco volviendo a la parte de la autocrítica, pero ahora desde el punto de vista no académico, sino contexto, desarrollo, país, clientes con respecto a España y Venezuela. ¿Cómo ves el contexto GIS, el desarrollo a nivel municipal, de gobierno, de GIS en España? ¿Qué crees que tomarías de eso para en algún momento, un futuro hipotético, implementarlo en nuestro país? De la experiencia aquí en España. Sí. Bueno, una cosa que me he dado cuenta es que aquí el SIG es realmente conocido en todos los niveles, tanto en la empresa privada como en las empresas públicas y o sea, llega a nivel de ayuntamiento, de estado, casi todo se maneja aquí con sistemas de información geográfica, cosa que me sorprendió mucho. Em, Primero creo que Venezuela necesitaría en un primer lugar tener una infraestructura de datos espaciales decente. Eh, Primero tenerla y después hacerla decente Total. sí, y empezar a incorporar la tecnología en todos los niveles, como aquí en España, como los ayuntamientos no tener miedo a pagarle a un software privado, ni porque el potencial que le pueden sacar es inmenso, ni hacerse partner de ellos, o clientes de ellos, o ir con software libres. O sea, es no tener miedo, empezar a iniciar. Hay muchos profesionales en el área y en Venezuela también hay muchos profesionales. Entonces, empezar con proyectos pequeños y ya hacerlo parte de lo que es tu empresa. Pero bueno, lo importante, como digo, es iniciar. Y la misma experiencia la viví en Colombia, que también siendo un país vecino, me sorprendió que, sin exagerarte, hasta el señor que vendía chuchería en la calle sabía quién era Esri, por decir una empresa. Y a mí eso me sorprendió y no te estoy exagerando. Como que, wow, es porque, bueno, ellos se han sabido vender, pero también las personas han sabido sacar el potencial, las empresas han sabido sacarle el potencial a este tipo de tecnologías. Y aquí en el caso de España, no solo está Esri, bueno, también es muy conocido QGIS, está Carto, que también tiene su propio sistema de información geográfica. Hay una gran diversidad, o sea, que no es como que te quedas amarrado a una sola empresa, sino que tienes ahorita en la actualidad una cartera de empresas que lo desarrollan, que tú puedes evaluar cuál se adapta a tus posibilidades. O sea, que no hay que cerrarse y pensar, esto es caro y es privado y no lo voy a hacer. Entonces, o porque tienes las opciones libres, pues entonces eso, iniciar. Y lo bueno es que cuando se pueda allá en Venezuela, todo lo que los que están allá y todos los que estamos afuera, llevar toda esa experiencia que hemos tenido afuera a Venezuela va a ser, creo que el boom que todos esperamos. Sí, sí. O sea, que el trabajo va a haber. Todos nos estamos formando en diferentes partes del mundo bueno, tendremos un mix ahí interesante de cosas por aplicar. Y sí, bueno, entonces tenemos ya un panorama bastante dinámico y muy entretenido de lo que han sido los comienzos de Luis en la industria GIS, toda esta experiencia súper enriquecedora en España. Y a ver, ¿dónde va Luisana ahora? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué estás aprendiendo ahora? ¿Qué estoy aprendiendo ahora? Bueno, sigo con programación. Eh, Sinceramente no ha sido algo fácil, porque dije, nada, bueno, quiero aprender
las bases realmente de la programación, porque nosotros en el máster vimos como una base, bueno, esto es Python, esto es JavaScript, pero luego se fue totalmente orientado a la tecnología. O sea, no es que yo aprendí a programar en Python, es que aprendí qué puedo hacer con Python en ArcGIS. Y con Java sí aprendimos más de JavaScript, HTML y CSS, pero luego también cómo usarlos con la API, ese tipo de cosas. Entonces ahorita nada más como que, bueno, quiero aprender la base. He sido muy realista, no buscar cursos que sean muy básicos, porque es algo que yo todavía no manejo. Porque si, o sea, el consejo es que si buscas algo con demasiado nivel, te vas a frustrar, lo vas a dejar y olvídalo. Y bueno, también me he ido por esa rama porque me he dado cuenta que es lo que piden aquí. Aquí la mayoría de las ofertas de trabajo son técnicos sí con experiencia en programación en Python, JavaScript y base de datos. Entonces, sí, eso es lo que me voy ahorita porque es lo que se está demandando y aparte me gusta, porque peor fuera que no me gustara y hacerlo obligado. Entonces me gusta mucho, entonces es algo que por lo que quiero seguir aprendiendo y espero volver a hacer un curso pronto en Python principalmente. Ujú. Claro. Ahora, hay dos consejos muy puntuales. A ver, para este tipo de aprendizaje donde encontramos cosas nuevas, yo siempre recomiendo trazarse hitos pequeños. ¿Ok? Si nos ponemos metas muy ambiciosas, el camino es muy largo y en el camino pueden ocurrir muchas cosas en donde lo abandonemos. Entonces, tratar de estructurar esa línea de crecimiento en hitos muy pequeños en donde podamos medir y decir, bueno, en el transcurso de una semana aprendí esto, no importa, son dos cosas, pero las aprendí y las entendí. Y poder seguir avanzando, porque cuando queremos avanzar muy rápido y nos encontramos que tenemos que devolvernos 10 niveles más abajo, es allí donde nos cuestionamos si realmente valió la pena el tiempo invertido. Y en términos de GIS, sí, efectivamente eso también he encontrado muchas personas que me consultan, que el tema de vacantes laborales, y la verdad hoy en día son así, son muy competitivos, te exigen muchas habilidades que no tenemos. Sin embargo, no hay que frustrarse porque, bueno, todos comenzamos como analistas, como técnicos GIS, como digitalizadores. Hay que empezar por allí, hay que aprovechar el espacio de la academia para hacerlo, pero indudablemente no limitarse a aprender, aprovechar la más mínima oportunidad profesional que lo tengan para arriesgarse, y es allí donde cuando tengan que implementarlo, que lo van a hacer para poder contar con esa habilidad y tener la confianza de aplicar este tipo de vacantes laborales. ¿Qué nos queda por acá? Te iba a consultar, aquí en las prácticas profesionales fue tu primera experiencia con clientes. Bueno, a pesar de que fue un contexto bastante extraño porque estábamos en media pandemia, no fue muy físico, entiendo. Y todas mis prácticas fueron remotas, como dicen aquí, o sea, fueron online. Entonces, la comunicación fue interesante. Este, o sea, porque yo tenía como el anhelo de conocer a mis compañeros y tal, pero luego mi jefe luego me lo dijo, confió en mí y me puso en contacto directo con clientes. De que yo estaba en reuniones con clientes y que yo a veces tenía miedo de hablar porque digo, bueno, yo soy la pasante y mi jefe era como, ya tú eres parte del equipo, tú hablas, o sea, si tienes algo que aportar, sácalo. Y bueno, poco a poco yo fui como perdiendo la pena y fue como que, bueno, yo creo que esto sería mejor por mi experiencia creo que esto podía aportar y al principio pensé como que se lo iban a tomar mal como que hace esta recién llegada aquí y para nada, o sea, fue como que bueno, esa es buena idea, todo el mundo aportaba, de hecho llegaba un punto que tú no sentías que había como un nivel, o sea, como que no era Esri el cliente, era como que todos aportando por un proyecto y porque el proyecto saliera adelante. Entonces, aunque fue la cosa de que tuvo que ser así en remoto, no veo tampoco que sea tan negativo porque yo creo que ese va a ser un poco el futuro que nos tenemos que afrontar ahora. No solo por la pandemia, sino porque muchas empresas se han dado cuenta que lo que se ahorran es bastante Claro. y también la calidad de vida de uno, o sea, del hecho de no transportarte, de no generar todos esos gastos, también es importante, pero yo sí en mis prácticas de verdad echado en menos tener el contacto con esas personas. Hay gente que traté que ni siquiera sé cómo se ven. Conozco su voz, pero no sé cómo se ven. Entonces,
nada, fue un reto, pero hay que superarlos, pues, hay que seguir adelante. Claro, y en ese caso, más allá de la modalidad, ¿qué experiencias adicionales a lo técnico recomiendas que deberíamos tener hoy en día como profesionales? Cuando te contactas con un cliente, al cliente quizás no le interesa tanto el lenguaje técnico, tienes que empezar a aplicar otras formas de comunicarte, los idiomas en general para estudiar. ¿Qué nos puedes contar un poco? ¿Qué le recomendarías a las personas de habilidades no necesariamente técnicas que son cross hoy en día para ser profesionales a la altura? Bueno, yo creo que bueno, eso que dijiste es que es de toda la vida, que es saber inglés, porque de repente no te cruces con que tengas que hablar con clientes en inglés, porque eso creo que bueno, lo va a hacer alguien que es superior a ti si tú estás comenzando, ¿no? Pero todos los materiales, todos los tutoriales, todo lo que tú te consigas, todos los software, en general están en inglés. Entonces, primero tener una base de inglés buena, luego yo siempre recomiendo tener un tercer idioma porque te hace más especial todavía. Y bueno, evaluar de repente en el país que estés, qué relación tiene con otros países. Por ejemplo, España tiene mucha relación comercial con Portugal, por poner un ejemplo. Bueno, entonces aprendo portugués o un idioma que te guste, pero eso te hace mucho más especial. Y lo otro es ser autodidacta. Yo creo que eso es sumamente importante, sin necesidad de que te quites el valor, es decir, como que si una empresa quiere invertir en ti, como que bueno, yo te doy este curso porque necesito que te especialices, eso está bien, pero al mismo tiempo no quedarse no es que no sé hacerlo, es que no, nunca lo he hecho, no es, bueno, no lo he hecho pero investigo, entonces ser bastante autodidacta, creo que ahora eso es muy valorado. Y lo otro, mi tercer como consejo es reconocer cuando no sabes algo. Y eso no está mal, porque a veces decimos, sí, yo lo hago y tal. Y por más que en mi consejo anterior te he dicho que seas autodidacta, pero hay cosas que uno no puede mentir, porque la responsabilidad es grande y si tú dices, ah, sí, yo lo sé hacer y luego lo dañas, pues es irremediable. Es preferible decir, no tengo conocimiento en eso, pero lo puedo empezar a investigar, eh, puedo hablar con algún otro compañero y lo hacemos entre los dos. Yo creo que eso también las empresas ahora lo reconocen mucho, de hecho, que tú seas sincero diciendo si lo sé o no lo sé. Entonces, bueno, esos serían como mis tres consejos ahora. Bueno, está muy bien. Bueno, digamos que cerraría la idea justamente con eso, ser autodidacta el resto de tu vida. Si te gradúas de la universidad y te quedas con lo que te deja la universidad, pues probablemente no vayas a tener todos los skills suficientes para ser un buen profesional. Y si a nivel laboral te quedas únicamente con lo que te toca hacer a diario, es como dice Ulises, está muy bien el trabajo donde estás te capacita, te ofrece herramientas, pero siempre ten tu propia línea, tu propia área para emprender, para desarrollar y vas a poder abarcar mucho más y tener un perfil mucho más interesante. A ver, Ulises, ya para cerrar, cuéntame un poco aquí un ejercicio de imaginación. Hace 50 años o 60 años, cuando no existían los GIS, o bueno, era netamente una tecnología de los militares, por decirlo de alguna manera, donde nace todo esto. ¿Qué cosas crees que en esa época sucedían que hoy en día se resuelven muy rápido? Que hoy en día están en nuestros teléfonos, que la percibimos, el GIS está a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. De repente, bueno, es que todo ha ido muy de la mano, pero antes todo iba demasiado lento. Como que, bueno, la respuesta, si querías hacer un análisis de un fenómeno que es cambiante, que cambia muy rápidamente, tenías la respuesta cuando ya el fenómeno había pasado. O sea, que, por decir algo general, ¿no? Entonces, en aquella época, eso, tener capacidad de respuestas rápidas era realmente difícil y saber cómo tu entorno, o sea, que había en tu entorno también lo era, porque el proceso era muy lento, ahora no, ahora todo tú lo tienes en cuestión de segundos, y no solo por los sistemas de información geográfica, sino por cómo ha avanzado la tecnología. Entonces, sí, yo creo que antes era así, que te ibas a tu libro de lista telefónica y buscaba, o si estabas en la calle, irte con tu mapita, incluso siendo tu ciudad donde estaba algo y te tardabas una hora buscando un local, cuando ahora
ni siquiera terminar de poner el nombre del local, ya poner las primeras dos letras, ya te sale la sugerencia y ya, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que antes era todo muy, muy lento. Creo que esa sería la respuesta, sí. Claro, ¿no? Y a ver, y se va a seguir automatizando y la cantidad de datos va a seguir creciendo y la cantidad de habilidades y capacidad de cómputo que necesitamos tener para procesar los datos va a ser mucho mayor. Siguiendo un poco esta línea, y ya cerramos con esto, ¿a dónde van los GIS? ¿Cuál es el futuro? Y esta industria que espera a nosotros como profesionales. ¿Para dónde van los G? Nosotros, wow, yo creo que, ay, es que es una pregunta difícil de contestar para mí. Este, no sé, es que todo avanza tan rápido que a veces ni te lo puedes ni imaginar. Es como que ya lo que te imaginaste ya está. Entonces, creo que los SIG se van a incorporar en más áreas que de repente no eran muy conocidas o en áreas mucho más específicas. Porque antes veíamos los SIG como algo muy general, entonces ya el SIG vaya por es que no me viene ahorita un ejemplo, pero vaya si ya áreas como, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo de un amigo que hablé hace poco que está en Francia y ya tienen como un SIG, porque funciona como un SIG del, del sistema de ay, las líneas de comunicación, perdón. Ok, Entonces es un software que, que mi amigo sabe manejar QGIS, pero me dijo, es lo mismo, pero ya con un tema súper específico y que utilizamos las herramientas que necesitamos y ya. Porque de repente con el SIG de repente lo subutilizas para tu área, de repente porque tienes un montón de herramientas que no necesitas y ya ahora se está especificando mucho más. Y lo otro que yo veo es que muchas más empresas van a empezar a, bueno, yo ya lo veo ya, a tener interés y a desarrollar sus propios sistemas de información, como decirte Carto. Ya creo que, o sea, no solamente Esri, porque Esri es como que el magnate de todo, pero si nosotros seguimos aprendiendo a programar, a comunicarnos más con programadores, de repente salgan muchas más nuevos emprendimientos de nuevos sistemas que sean competencia y eso a mí me parece que está genial, que haya nuevas competencias para que haya más posibilidades y alternativas. Entonces, sí, o sea, eso es lo que yo creo, que va a llegar a áreas que no conocíamos y, y también va a haber muchas más empresas que lo desarrollen. Creo que eso sería así como mi respuesta. no, no, está muy bien y bueno, muy alineado a lo que realmente venimos hablando. Así que nada, Luis, muy, muy contento por tenerte acá, ¿verdad? Me entretuvo mucho toda tu historia, tu anécdota. Nada, estaremos dejando los contactos de Luis en la descripción del video. Podemos dejar el link de Geoki, ¿puede ser? Para que lo conozcan. Ah, de mi proyecto de... Claro, sí, sí. Claro, claro. Claro, lo tenemos acá para que, bueno, vean un poco la experiencia, el resultado final de un Master GIS España y, bueno, se puedan animar también a emprender este tipo de caminos y mejorar aún más su perfil profesional. Y bueno, Luis, no me queda más que darte las gracias por estar acá y, bueno, esperamos verte en unas próximas colaboraciones. Gracias, gracias a ti por invitarme. Listo, vale. Bueno, hasta luego. Chao. Luego.